Hoy tengo en mis manos esta espada, vamos a hablar de ella, supongo que muchos de vosotros ya la habéis reconocido, comúnmente llamada tizona. Sabéis qué espada es, quién la usó, está vinculada al Cid, a Tizona del Cid. Si sois amantes de la historia, en particular del siglo de oro de la espadería, siglo XVI, XVII, y sobre todo si sois amantes de los tercios españoles, quedaros en este vídeo y os explicamos las particularidades de esta maravillosa espada. Vamos a aclarar el término tizona. ¿Por qué tizona? De inicio, decir que tizona no se refiere a una espada en particular, sino es un término que se ha usado antes del siglo de oro, incluso se potenció en el siglo de oro y se refiere a una espada. Es un término en castellano antiguo y se usó sobre todo literariamente, poéticamente, para referirse a espada. Viene de un leño incandescente, un tizón, en esa parte romántica de referirse a algo que se forja, algo incandescente. En el siglo de oro se acuñó esta espada, el término tizón. Antes también se usó para referirse a la espada de Cid, estamos hablando de la Edad Media hasta el siglo de oro, hay tiempo de diferencia, y se cree que en el siglo de oro se pudo acuñar para diferenciar o para poder nombrar a esta espada ropera de taza del siglo XVII, por ejemplo, en comparación con la tizona del Cid, que estamos hablando del siglo XI. En esa época en la que la espada ropera, en este caso la de taza, estaba de moda por toda Europa, tizona se refería o se usó para diferenciar una espada con prestigio, con carácter, una espada que tenía esa raíz española, es la tizona española de taza, y el nombre viene de todo esto que acabamos de explicar. Para entender la espada tizona española es necesario situarnos en un periodo crucial de la historia de España, el Renacimiento y el Siglo de Oro. Entre finales del siglo XV y gran parte del siglo XVII, España vivió un auge político, económico y cultural sin precedentes. Fue la época en la que el Imperio español se extendía por Europa y América y donde las artes, las letras y las nuevas ideas florecieron con fuerza. Esta época no solo fue de conquista, sino también de cambios sociales profundos. La estructura estamental seguía firme, pero surgió una nueva burguesía urbana que aspiraba a prestigio, poder y distinción social. Dentro de este contexto nació la espada ropera, que a diferencia de las espadas medievales, combinaba hoja recta, elegancia y eficacia técnica. Era ligera, versátil y adecuada tanto para el duelo como para la defensa en entornos urbanos. Las calles de ciudades como Toledo, Sevilla o Madrid eran testigos de una cultura donde la espada formaba parte del vestido cotidiano del caballero, tan habitual como la capa que le acompañaba, y en donde su presencia se entrelazaba con la vida civil y militar. La espada ropera nace cuando la espada deja de tener sobre todo esa potenciación militar, de uso militar, para pasar a empezar a ser un arma civil, un arma de uso civil, podía llevar en la calle con un permiso de armas, y una espada que llevábamos en el cinturón, parte del atuendo, parte de la ropa, por ahí su nombre, espada ropera. Espada que empieza a proteger la mano ya de una manera eficaz. Sus antecesoras venimos de diferentes elementos que empiezan a proteger la mano a partir del siglo XV. Las primeras espadas roperas tempranas que empiezan a poner elementos para proteger la mano. En este caso, esto sería la protección total. La mano está protegida casi al 100% y nos enfrentamos al enemigo con la mano protegida. Anteriormente, como he dicho, elementos pequeños que se empiezan a adherir con tipo de patillas, gavilanes, puentes. Luego pasaríamos a los lazos, guardamanos, acabaríamos en rejilla perforada, concha, doble concha, y el fin sería la taza. Puedo sujetar el recazo lo más cerca posible de la hoja para tener ese control, y ya no es una espada brutal, muy grande para golpear de manera contundente, es una espada de control, de técnica. Los tercios españoles pusieron de fama este tipo de espadas y no ganaba el más fuerte o el que más bruto era, sino el que mejor sabría usarla. Entonces estas espadas, con una cierta disciplina, la verdadera destreza española, surgió en ese momento. Bajábamos de peso de una espada medieval que podía llegar a pasar hasta 4 kilos, o incluso se han encontrado espadas de 6 kilos, a espadas que rondan los 700-900 gramos, a espadas que yo puedo usarla de una manera mucho más ordenada, mucho más controlada, y gestionar ese control o ese ataque, incluso defensa, porque sabéis que estas espadas empiezan a controlar la hoja del enemigo, de ahí los guardamanos, los lazos, los gavilanes para engavilanar la hoja, poder apartar, poder jugar con la hoja de mi enemigo y entrar a una punzada que sería en punto vital. Esa penetración
que son hojas mucho más finas. Ya empezamos a perder esa hoja ancha, pesada de batalla, para buscar hojas finas. Vamos a hacer una parte del proceso de fabricación. Voy a enseñaros o hablaros del salomónico. El salomónico es esta decoración que se usa en los gavilanes sobre todo. También se puede usar en los puños, en los pomos, pero sobre todo en los gavilanes y en los arriaces. Una frase que define esta espada es que esta espada no solo se usaba, se mostraba.
Es una espada que habla más de mí que de ella propia. Es una espada, como hemos dicho, que llevamos y que enseñamos. La espada ropera, parte del atuendo, parte de la ropa. No todo el mundo puede llevar una espada ropera. El rango de la sociedad se vislumbra también por la espada. Si yo tengo pudientes, yo tengo dinero, yo tengo un estatus, puedo comprar una mejor espada o encargársela a un mejor espadero, que ya empiezan a tener nombres. El espadero empieza a ser una persona influyente, ya que cogen nombre. Y si yo tengo una espada de un buen espadero o una muy buena espada, muy bonita, muy decorada, el rango de la sociedad se va a ver por ahí. Por eso las espadas empiezan a decorarse con elementos que cada uno puede diseñar o que el propio espadero puede crear de manera libre. Es una espada que ya empieza a ser bonita. Como yo decía, hasta ese momento las espadas eran de uso, estas espadas ya son un lienzo donde el artesano o quien la compra puede decidir cómo decorarla. Por eso la espada se convierte en un símbolo de honor, pero también de responsabilidad. Cuando tú llevas esta espada, sabes que tienes una responsabilidad en esto que estamos hablando, en esta sociedad, de tener una espada que habla de historia, que habla de legado y que habla de lo que es la España de esa época. Entonces es algo que no puedes usarse a la ligera. Por todo esto, desde el taller de Antonio Arellano, de mi persona Antonio Arellano, de artesanía tradicional toledana, hemos querido reinterpretar esta espada manteniendo su esencia histórica. Podemos personalizarla de 1000 maneras diferentes. Hay que entender que también se puede usar para deportes, esgrima histórica, recreaciones históricas. Esa espada que tiene que ser más de uso, tiene que ser más potente, más contundente, una espada que tiene que aguantar los golpes en un duelo, en una tirada que se llama. Es una espada mucho más sencilla, sin decoraciones aparentes, pero robusta. En este caso la hoja, dependiendo del tirador, si es una persona que necesita velocidad, será más ligera, 700 gramos, o algo más contundente, puede irse hasta los 900 gramos. Por encima de 900 gramos es raro que alguien tire con una ropera porque son espadas, como digo, ligeras y que se suelen usar a dos manos. Hay que entender que la compañera, ya hemos hablado de ella muchas veces, es la daga de mano izquierda, la daga de vela. Entonces tienes una espada ligera. La decoración es sencilla, una espada que tiene su cazoleta, sus arriaces, sus guardamanos, las patillas que sujetan abajo, el pomo, hoja normalmente es en disminución, es bastante delgadita, suele ser bastante delgadita. Aquí en espadasdetoledo.com tenemos la versión latón, más económica, fundición de latón, un poquito menos resistente, pero no mucho menos resistente que el hierro. La hoja sí, siempre será la misma, forjada a mano, acero al carbono forjado a mano, hoja enteriza hasta arriba y remachada en el pomo para tener esa resistencia total que siempre hemos hablado de nuestras espadas. Pero de ahí podemos decorarla de 1000 maneras diferentes y buscar algo más de lo que nos llevamos hablando todo el vídeo, ese rango, esa distinción. Empezamos a meter elementos en la espada que puede ir desde un grabado de volutas, en este caso renacentista, con salomónico en los arriaces, el puño de torzal de alambre de 3 alambres, alambre en salomónico, pomo de pera, pomo estriado, 1000 decoraciones. También podemos calar la cazoleta, como hemos hablado, es un lienzo en el cual yo puedo trabajar, grabar la hoja, canales para quitarle peso, bueno, miles. Entonces en espadasdetoledo.com podemos fabricar y diseñar tu espada, con tu logo, con tu blasón de armas, con cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir. Como digo, es uno de los lienzos más grandes que tenemos, una espada junto con la daga de vela para poder dibujar o grabar lo que vosotros queráis. A la vez que en cada material se puede personalizar el acabado. Si veis nuestra web tenemos varios acabados. En latón tenemos latón rústico, latón espejo o latón plateado. En ese caso el rústico es ese trabajo de la fragua que no se termina de quitar del todo, que echamos menos horas de trabajo y se queda ese golpeo de la fragua, esa sensación del trabajo previo que se ha hecho, donde se ve. Luego tenemos el acabado del espejo, que es brillante, es ese trabajo en el cual acabado al espejo te podías casi reflejar. El plateado, la hoja sería el espejo y la guarda, en vez de ser el latón de este color que tiene tan característico, tan amarillo el latón, sería plateado, un color como plata envejecida. Y el hierro tenemos otros 3 acabados, que sería el rústico, igual, con esos golpes de trabajo. Luego teníamos espejo y envejecido. El envejecido es una técnica especial, secreto de familia, que no podré contar porque tendría que mataros, que llevamos la espada al espejo y luego la envejecemos de manera artificial 2 o 3 veces y la recuperamos para tener una sensación de una espada que es original del siglo XVII, la cual se ha oxidado y hemos recuperado, y ese picado finito, esa pátina que se queda en la hoja y en la guarda, que a mí personalmente me encanta.
Los forjadores, pues ya hemos visto esta maravillosa espada, quién la usaba, en qué época de la historia, cómo era su morfología, un pedazo de nuestra historia, la ropera española, la tizona española, la ropera de taza. Y ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, que es ponerla a prueba. Tienen que ser espadas que flexasen, que pesasen poco y que flexasen, por eso el acero toledano era tan famoso en el mundo, porque tenía aparte una elasticidad que le da el carbono, lo hemos hablado otras veces, al acero al carbono. Entonces vamos a ver qué flexibilidad tiene esta hoja, cómo recupera y ver por qué eran tan temidas estas espadas, ya que no se rompían en batalla y tenían una resistencia bastante mayor que otro tipo de espadas, sobre todo las toledanas o las españolas, que en el resto de Europa. Y como siempre os digo, nunca dejéis de forjar, ya sean sueños o espadas. Vale, forjadores, sabéis que nos gusta tener contacto directo con vosotros. Nuestras redes sociales siempre están activas, Espadas de Toledo, la web, evidentemente, espadasdetoledo.com. Cualquier espada que vosotros penséis, nosotros la podemos fabricar. Si no está en la web, nos podéis mandar un correo o un mensaje por WhatsApp diciéndonos qué espada queréis, mandándonos fotos, peso, equilibrio, nosotros la presupuestamos y si nos ponemos de acuerdo la fabricaremos. Y luego la newsletter, espadasdetoledo.com, podéis suscribiros y ahí estaréis al tanto de todo lo que hacemos, los eventos que hacemos, dónde vamos, qué espadas hacemos nuevas y por último el canal. El canal es nuestro niño bonito, Forjando la Historia, donde siempre intentamos que vosotros aprendáis y nosotros también, ya que tenemos que hablar de historia, hablar de nuestra historia. Forjando la Historia es ese sitio donde nos encontramos y donde disfrutamos de la espada y sobre todo de la historia.